El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por continuar junto a nosotros. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Hablemos, como lo hemos hecho a lo largo de estos días. Hemos conversado con algunos voceros de sectores o de instituciones y de empresas que serán materia de una decisión de supresión o de eliminación dispuesta por el gobierno del presidente Moreno. Hace un par de semanas conversamos con el vocero de los trabajadores de la empresa de ferrocarriles del Ecuador. Hemos conversado también con la gente de Inmobiliar. ¿Qué pasa en los correos del Ecuador? También lo hicimos con la gente de TAMEA en nuestro espacio digital Zoom al Día. 17 horas con 30 minutos para quienes no lo saben, y aprovechando pues nuestra interesante sintonía que tenemos a esta hora, recordarles que todos los días a las 17 horas con 30 minutos, durante 90 minutos, junto al colega y amigo José Antonio Sánchez, generamos un producto digital llamado Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana. Allí conversamos sobre el tema del TAME con uno de los pilotos. Pero digo, ¿qué pasa con Correos del Ecuador? Porque hay un tema que hace pocos días me alertaba un oyente, en el sentido de que la decisión de suprimir Correos del Ecuador no pasa exclusivamente por un decreto ejecutivo, sino por una ley. Habría que derogar la ley que creó Correos del Ecuador, me explicaban. Y para derogar una ley hay que cumplir con un trámite legislativo. Eso tiene que pasar necesariamente por el tamiz de la Asamblea Nacional. El abogado Javier Martínez, quien en su momento se desempeñó como gerente general subrogante de Correos del Ecuador, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos, alertaba en su cuenta Twitter en estos días que el decreto ejecutivo que extingue a Correos del Ecuador es inconstitucional, ilegal y violenta convenios internacionales, y se está planteando una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto ante la Corte Constitucional. Saludamos al abogado Javier Martínez, exgerente de Correos del Ecuador. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Bueno, cuéntenos, ¿por qué es ilegal? ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué atentaría contra instrumentos internacionales la decisión del gobierno de suprimir Correos del Ecuador? Fabricio, el día martes 19 de mayo el presidente de la República emite el decreto ejecutivo 1056, mediante el cual dispone que se vendan los activos, se liquide y se extinga la empresa pública Correos del Ecuador. La fundamentación para su extinción no queda clara en el decreto ejecutivo, sin embargo, asumimos que es por posibles problemas económicos. Yo, que estuve al frente de la empresa, le puedo decir un poco el contexto general en la situación económica de la empresa. Esta empresa en los últimos 5 años ha generado ingresos, un promedio anual de 24 millones de dólares y egresos o gastos en un valor similar, lo que quiere decir que la empresa no es deficitaria, por lo menos en estos últimos 5 años. De igual manera, debe de quedarle claro algo a la ciudadanía, que los egresos que tiene la empresa pública Correos del Ecuador no salen del presupuesto general del Estado, no salen del pago de sus impuestos de los ciudadanos. Los egresos que tiene Correos del Ecuador se financian con sus propios ingresos. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 77 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde claramente establece que los ingresos y egresos de las empresas públicas no forman parte del presupuesto general del Estado. A ver, ahí para entenderle, abogado Javier Martínez, si digamos, el presupuesto o la situación económica de la empresa pública Correos del Ecuador no sale del presupuesto general del Estado, sino que sale de sus propios recursos, de sus ingresos, financiamiento, etcétera, querría decir que la situación, buena o mala, que pueda tener Correos del Ecuador no tiene incidencia directa en el presupuesto del Estado. ¿Eso nos está diciendo? Exacto, Fabricio. No tiene incidencia en el presupuesto general del Estado, no tiene incidencia
en los impuestos que pagamos los ciudadanos, no tiene incidencia en los ingresos que recibe el Estado por concepto a lo mejor de venta de petróleo. Entonces, dos temas claros: la empresa en los últimos 5 años no ha sido deficitaria y los egresos de Correos del Ecuador no se financian de presupuestos, sino se financian de los propios ingresos que genere la empresa por la venta de sus servicios postales. Por supuesto que hay problemas y es de conocimiento que la calidad del servicio en estos últimos años ha disminuido, pero esto se debe pues a una falta de atención a los procesos operativos y principalmente se da por una falta de continuidad a estos proyectos que se han planteado a mejorar los procesos operativos debido pues a una incluso alta rotabilidad de la administración, de las gerencias. Javier, Correos en este momento tiene problemas económicos, es una empresa quebrada, ¿es así esa figura o no? No, es falso. Sí tiene problemas económicos. Hace aproximadamente administraciones que datan de más de 5 o 6 años, en Correos del Ecuador se produjo una deuda, incluso que es con el mismo Estado, que no supera los 5 millones de dólares, Fabricio. Deuda que en gran parte es con el mismo Estado. Pero es que acaso 5 millones de dólares de deuda es justificativo para extinguir una de las empresas emblemáticas del país, una de las empresas que tiene 189 años de vida en el país y que es un patrimonio histórico y cultural y que además genera empleo a 900 trabajadores que son el sustento de 900 familias, Fabricio, y que sobre todo en su mayor parte esos trabajadores quieren continuar laborando en la empresa. Dicho sea de paso, que si se los liquida al Estado, ahí sí, al Estado le costará aproximadamente en liquidaciones 16 millones de dólares. O sea, es peor la cura es peor el remedio que la cura. El remedio que la enfermedad, dice un adagio popular. Ahora, remedio que la enfermedad. Con lo que usted nos está diciendo, Javier, entonces, si se puede salvar a la empresa, si la empresa ciertamente sí tiene dificultades económicas, que ha tenido problemas de administración, que resulta que han puesto ahí a gente que probablemente no sabía del negocio postal o de la actividad postal, si la empresa se podía salvar desde su óptica y si la situación económica de la empresa no tiene afectación sobre el presupuesto general del Estado, porque al ser empresa debe sustentarse en sus propios ingresos, en su propio financiamiento, ¿por qué asume usted que el gobierno tomó la decisión de suprimir la empresa pública Correos del Ecuador? Es la pregunta que todos nos hacemos, Fabricio. El decreto ejecutivo manda que se venda rápidamente sus activos y en eso está preocupado el gobierno, en vender los activos. Pero si hacemos un análisis, no le genera rentabilidad esto al Estado. Y no solo eso, debemos tener claro que esta empresa, que incluso tiene en su infraestructura la mayor capacidad sistémica para prestar el servicio postal aquí en el país, que una empresa que genera trabajo a 900 trabajadores, que es un emblema para el país, también presta un servicio público y esta rentabilidad social no ha sido analizada por parte del gobierno central al haber sido emitido este decreto ejecutivo. Pues este servicio de correos, que es catalogado constitucionalmente como un servicio público, y de acuerdo a la Ley General de Servicios Postales, es denominado como el Servicio Postal Universal. El Estado está en obligación de garantizarlo, no solamente porque así lo manda la Constitución, sino porque también así lo manda un tratado internacional. Me refiero al convenio de la Unión Postal, en donde Ecuador, como país miembro, al igual que 192 países más, se obligaron a designar un operador postal para que éste garantice el servicio público en los países que en su 99% que pertenecen
a la Unión Postal Universal, garantizan este servicio a través de un operador, a través de la empresa estatal pública, como lo es Correos del Ecuador. Ustedes han presentado ¿ya presentaron una acción de inconstitucionalidad o la están preparando? Ya la presentamos, Fabricio, eso fue el jueves 25 de mayo, pero era justamente por eso que le venía manifestando, porque Ecuador está en la obligación de garantizar este servicio público por mandato constitucional y por un tratado internacional, en donde principalmente lo debemos de hacer con cobertura, o sea, me refiero tal como lo viene prestando Correos del Ecuador en las 24 provincias del país y en la mayor parte de los 221 cantones, en zonas rurales y urbano marginales. Si nosotros vendemos estos activos que son el eje principal para la operación y la prestación de servicio de la empresa, pues estamos dejando de garantizar el servicio postal universal y, como le manifestaba, servicio público. Probablemente acá en ciertas provincias no se siente mucho este servicio, pero si ustedes recorren provincias como por ejemplo Loja, en sus cantones Macará, Catamayo, Zapotillo, van a ver cómo ahí sí hay presencia de la empresa postal estatal de Correos del Ecuador y garantiza este servicio postal para todos los ecuatorianos. Si usted se va a Zamora Chinchipe y se acerca a lugares rurales, por ejemplo, Yacuambi y Anzasa, hay presencia de Correos del Ecuador a través de sus recorridos. Entonces, este servicio se lo garantiza principalmente a través de su infraestructura, de sus puntos de atención, en donde realizan la admisión, la clasificación, la distribución y la entrega. Y si es que el decreto ejecutivo manda que se venda sus activos, pues está atentando en contra de la Constitución, principalmente en contra del artículo 277, numeral 4, en donde establece claramente que es deber general del Estado mantener infraestructura y proveer servicios públicos, en contra del artículo 10 y 11 de la Constitución, en su numeral 9, en donde claramente dice que es el más alto deber del Estado. Consiste en respetar y hacer respetar la Constitución, y si se vulnera esto, el Estado está en la obligación de reparar los derechos por la falta y deficiencia en la prestación de los servicios públicos. Pero digamos, el funcionamiento de una empresa estatal de correos o la existencia de una empresa estatal de correos no consta en la Constitución, abogado Martínez. Sí consta. ¿En qué parte consta? A ver, el artículo 315 de la Constitución claramente dice que el Estado debe crear empresas públicas para garantizar servicios públicos, artículo 315 de la Constitución. Claro, lo estoy revisando. Dice el artículo 315, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Dice, las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, etcétera. Pero, a ver, alguien le puede decir, sí, está bien, eso dice la Constitución, pero el servicio postal debería ser prestado por el sector privado, que también lo podría hacer. Alguien puede decir que ese artículo 315 no dice que los correos terminan siendo un sector estratégico. Sí, a ver, los correos... El artículo 277, numeral 4, establece que se prohíbe la paralización de servicios públicos, entre esos el de correos. Entonces, primero queda claro que el servicio de correos sí es un servicio público. Segundo, queda claro, de acuerdo al 315, que las empresas públicas son creadas para prestar servicios públicos. Tercero, en el país, por supuesto que hay un régimen de libre competencia del mercado postal, por eso también lo presta ese servicio postal, DHL, Servientrega, UPS, FedEx, las grandes transnacionales postales. Pero el servicio público es obligación de garantizarlo por el Estado a través de la empresa pública. Y si es que el Estado, o si es que esta empresa
pública no está en capacidad técnico-económica de prestar este servicio público, el Estado primero debe de dar las garantías para que se preste este servicio a través de otros medios, a lo mejor a través de una empresa privada. Pero estas garantías deben de darse antes de que se extinga pues la empresa pública que está garantizando a los ecuatorianos el servicio postal universal. Esto me parece importante, abogado Martínez. Entonces, para aterrizar esta idea, los correos sí son considerados un servicio estratégico de la economía. Son considerados un servicio público. Los correos, artículo 277, numeral 4, claramente establece que se prohíbe la paralización de servicios públicos, entre esos el de correos. Por Dios. Entonces, el Estado, al emitir un decreto ejecutivo en donde manda que se vendan sus activos de forma inmediata, está dejando desprovisto a los ecuatorianos de la principal herramienta que tiene el país para poder acceder a este servicio público. Y en este sentido, es incompatible este decreto con la Constitución. Es incompatible con los artículos que le venía mencionando. Y por tal razón, nosotros hemos planteado ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad en contra del decreto 1056 que declara la extinción de correos del Ecuador, y solicitamos a los magistrados de la Corte Constitucional se pronuncien de forma inmediata por ser un tema de interés público. Los activos del Estado, las empresas públicas, están garantizando el principal derecho que tenemos todos los ecuatorianos, o sea, de acceder a servicios públicos de calidad. Recordemos que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Por Dios, las actuaciones del presidente de la República se someten a un principio de juridicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que sus actuaciones, como su decreto ejecutivo, tuvieron que someterse a la Constitución y a los tratados internacionales. Tratado internacional, al convenio de la Unión Postal, de que Ecuador forma parte por ser miembro de la Unión Postal Universal, organismo especializado de las Naciones Unidas que asesora a 192 países en materia postal. De esta forma, abogado Javier Martínez, y con esto termino, querría decir, al eliminar la empresa pública Correos del Ecuador, esto significa inevitablemente que el servicio postal será prestado exclusivamente por privados. Esa es la consecuencia directa. Esa debería de ser la consecuencia. Va a ser concesionado el servicio postal para un privado que es muy difícil que garantice este servicio, porque ellos, en función de un negocio, no es muy atractivo llegar a zonas rurales y urbano-marginales donde no hay una mayor demanda del servicio, pero que sí llega a Correos del Ecuador por ser una empresa pública y por estar obligada a garantizar este servicio. Correcto. Estamos pendientes entonces de la evolución de este tema. Ha sido presentada una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por el decreto ejecutivo o contra el decreto ejecutivo que dispone la supresión de la empresa pública Correos del Ecuador. Abogado Javier Martínez, gracias por el tiempo. Que tenga buen día. Buen día. Gracias, Fabricio. Gracias. Javier Martínez, ex gerente general de Correos del Ecuador, con esta alerta que ha señalado que la decisión del presidente de la República por la vía de un decreto ejecutivo de disponer la extinción de la empresa pública Correos del Ecuador es inconstitucional, es ilegal, nos ha dicho, y que además atenta contra convenios internacionales de los cuales Ecuador es signatario. Esta es otra preocupación que surge dentro de estas decisiones adoptadas por el Estado central. 7:35 en la primera hora por la señal de Majestad Radio.